Buenas tardes a todos. Un placer poder estar aquí con ustedes. En realidad, después de tan amplias, porque venimos trabajando con los equipos, pero no en reuniones tan grandes como las que veníamos haciendo presenciales. Mi nombre es Sandra Vascovec, muchos de ustedes me conocerán. Yo estoy a cargo de la Oficina Central de Mediación de la Procuración y les doy la bienvenida a esta actividad. Espero nos acompañen en el transcurso de estas 5 semanas que va a durar. Y bueno, en primer lugar tengo que agradecer a ustedes que están aquí presentes. Como decía, es un día hoy que se ha complicado un poco, no solo con la tecnología, con la temperatura aquí en Buenos Aires. Es un horario un poco difícil, pero bueno, sabemos de la necesidad de participar, en contacto con toda la provincia, nos piden actualizaciones, por eso la idea de este seminario, y la posibilidad de intercambiar conocimientos, experiencias y todo aquello que nos enriquece para nuestra tarea cotidiana. Quiero agradecer también a los profesionales y docentes que están presentes en estos encuentros. Algunos de ellos integran el Ministerio Público de la provincia desde distintos departamentos judiciales. Algunos docentes también son de otras jurisdicciones, como en el caso del día de hoy, a la docente que voy a presentar a continuación. Y todos ellos seguramente nos van a enriquecer con sus presentaciones y sus prácticas y sus conocimientos teóricos. También quiero agradecer al señor procurador, doctor Julio Contegrán, a la doctora de Ferrari, secretaria de Estrategia, que nos han apoyado con esta actividad, y al Centro de Capacitación, en este caso a través de Eduardo Arizaga y del doctor Martín Carrique, a cargo del centro, porque bueno, sin ellos no estaríamos acá. Asimismo al equipo de la Oficina Central de Mediación, que es mi equipo de trabajo, con quienes venimos desde hace unos cuantos años acompañando a la SORAC, y bueno, haciendo una tarea en lo que hace a la implementación de la mediación penal, a las capacitaciones y todo aquello que requiere un mejor aprovechamiento del recurso. Bien. Voy a tratar de ser breve. En primer lugar, decirles que, bueno, como parte de estas tareas de capacitación que nos impone la Ley de Mediación y también la Resolución 983 de la Procuración en lo que hace a la capacitación técnica de los agentes, para nosotros, bueno, es siempre un objetivo, no solo la capacitación de los mediadores, sino también de todos aquellos que participan, profesionales desde distintas dependencias, para no solo la selección, sino de los casos que se derivan a mediación a través de, bueno, desde las unidades fiscales, también para la defensa, también los CAP, o sea, la idea es que puedan integrarse a estos encuentros, a este seminario, profesionales, agentes de distintas dependencias que tienen que ver con la implementación de la mediación penal. Como verán, los temas son por demás diversos. Comenzaremos hoy con el tema del conflicto, después con herramientas comunicacionales que hacen a una gestión colaborativa. Seguiremos con la implementación de la mediación y algunas cuestiones que surgen con la mediación penal y la ley 13433. Después con lo que tiene que ver con la mediación y los encuentros virtuales, y posteriormente con justicia juvenil restaurativa. Toda la actualidad acerca de, bueno, la provincia de Buenos Aires y las distintas experiencias. Bueno, como les decía, este es nuestro primer encuentro. Serán todos los martes, menos la semana del 16, que lo pasaremos para el día 18, como habrán visto, que es jueves. Los encuentros van a tener 1 hora y media de duración. En un tiempo el docente va a hacer una exposición y después vamos a dar lugar a preguntas que les pedirían que si pueden ir haciéndolas por el chat. Bueno, para dar presentación a quien nos acompaña en el día de hoy, voy a hacer una breve lectura porque tiene un currículum muy extenso, ciertamente. Es un placer poder presentarla, la doctora Karina Edith Bátola,
Ella es funcionaria judicial, mediadora y conciliadora penal del Poder Judicial, Ministerio Público de Neuquén actualmente. Ha estado también en esa función en la provincia de Córdoba. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Ay, perdón, que me suena. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Máster en Resolución de Conflictos y Mediación por la Universidad Europea de Cervantes, máster en Mediación Penal por la Universidad de Valencia, posgrado en Política Criminal, especialista en Mediación Penal, miembro integrante de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género de la República Argentina y docente. Y tiene numerosas publicaciones en revistas especializadas y prestigiosas en la temática, y además es autora de varios libros, como Justicia Restaurativa, como Mediación Penal, como Juicio Abreviado, como Medidas Alternativas a la Pena de Prisión. Bueno, los voy a dejar con la doctora Bátola, si hay algo más que ella quiera decir respecto a su currículum, y vamos a continuar con la actividad. Muchas gracias, Sandra. Karina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, antes que nada agradezco esta organización. Me encantan muchísimo estos encuentros, la capacitación continua, que la aplico e intento que se contagie. Me parece que es un espacio que nos hace siempre reflexionar, nutrirnos en lo personal, en lo individual y siempre con otras, así que bueno, nos enriquece para el trabajo diario que hacemos más allá de lo individual, para los servicios que prestamos. Así que bueno, celebro estos encuentros, que por supuesto me gustaría que sean presenciales a esta altura. Me imagino que como a muchos de ustedes, aunque también reconozco que esta cuestión de la virtualidad que surgió mucho más a partir desde el año pasado nos ha permitido también tener otros tipos de capacitaciones que a veces quizás por la misma distancia no era posible. Así que bueno, eso por un lado, les agradezco a ustedes que destinen estos tiempos de encuentros con la carga horaria que mencionó recién Sandra. Reconozco lo valioso que es destinar ese tiempo, así que bueno, muchas gracias a ustedes, a Sandra por la invitación, a la doctora Caram por la confianza, a Eduardo que nos asiste en la cuestión técnica, que es tan importante también. Bueno, me gustaría compartir pantalla. Eduardo, vos me dirás si es posible ahora. Sí, Karina, podés compartir. A ver, bueno, hicimos ensayo, así que esto debería salir bien. A ver, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto, pero te falta lanzarlo. Ahí está, perfecto, en pantalla completa. Sí, muy bien. Bueno, esperemos que vaya pasando bien por diapositivas. Bueno, la idea es, si lo pudiéramos hacer más activo, siempre genera como este feedback que es más nutritivo. Como está planteado que haga una exposición de un tiempo y que después nos tomemos un momento para que ustedes puedan hacer algunas reflexiones sobre esta temática que nos convoca, que es la gestión del conflicto en contexto penal. Yo he planteado para el comienzo algunas preguntas que las voy a ir pasando, si se puede. Ahí está. Bien. Bueno, estas preguntas están vinculadas a lo que conversamos con Sandra, de cuál sería la temática para plantear en este espacio, ¿sí? En esta primer clase.
Como todas estas temáticas darían mucho, digamos, para el desarrollo, cuando conversamos con Sandra, yo le comenté que, bueno, de esas temáticas, sobre todas haría alguna referencia, pero principalmente me detendría a hacer alguna mención un poquito más ampliada de algunas. Igualmente se las planteo para que queden también para el momento de las preguntas, y posibles respuestas o diálogo que podamos tener en este sentido. Y vamos a comenzar con esto de qué se entiende por conflicto, acordándonos siempre que lo estamos vinculando al contexto penal, ¿sí? Esto ya lo quiero dejar así dicho porque en algún momento voy a hacer referencia y en otro momento ya lo voy a dejar por sentado que es un conflicto en contexto penal, que es básicamente esta temática que convoca. Las otras, bueno, son cuáles son las causas de las conflictivas, qué etapas se pueden identificar en una conflictiva en contexto penal, cuáles son las distintas formas de resolución que se pueden identificar en un contexto penal y el rol del tercero que va a intervenir en esta resolución, en esta gestión del conflicto en un contexto penal. Y luego también hacer una referencia a la perspectiva de género. Utilizamos esos lentes violetas cuando gestionamos la conflictiva penal. ¿De qué manera identificamos la escalada del conflicto y las manifestaciones violentas que se pueden presentar? ¿Qué criterios se consideran para la evaluación del riesgo de las situaciones de violencia? Y luego la cuestión de abordaje interdisciplinario y si tejemos redes, que es todo siempre un desafío también. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Van viendo bien la presentación? Eduardo, ¿me decís vos? ¿O Sandra? Perfecto. ¿Sí? Bueno. Entonces, sobre estas, y yo me olvidé decirles algo, que estas diapositivas del PowerPoint después las comparto sin problema, así que las voy a ir pasando y quizás voy y vuelvo así para que, bueno, les queden a ustedes estas cuestiones que es sobre las que me gustaría luego al final que podamos reflexionar más allá de lo que les despierte la referencia que yo voy a ir haciendo a alguna de estas temáticas. Y sobre esto sí me gustaría también decirles que la dinámica en la que lo pensé justamente también por lo que no estamos desde lo presencial y no los estoy viendo tampoco, esta es otra situación que sí me gustaría ir viéndolos, es que voy a ir haciendo una referencia a una cuestión, si se quiere, más teórica o en algunos momentos con algunas dimensiones y referencias de conceptos, ensamblando con alguna cuestión de práctica, de caso práctico, en el que se los voy a ir comentando, o un caso, en realidad un caso real de abordaje en mediación, para que lo podamos ir analizando así desde lo conceptual y desde la aplicación en la gestión del conflicto. Bueno, cuando pensábamos esto de qué es conflicto y qué definición, bueno, lo primero que pensé es todos nosotros tenemos algún tipo de definición sobre conflicto, y no les iba a repetir una definición teórica con respecto a esto, luego podemos sí conversar sobre cuál es la definición de conflicto que a cada uno de ustedes se pueden sentir más cómodos o pueden sentirse más identificados con eso. Y yo decidí para este momento tomar, hay algunas definiciones y varias referencias a el generoso planteo que realizan María Elena Caram, Marily Caram, Diana Eilbaum y Matilde Risolía en el libro Mediación, Diseño de una práctica. Yo en este caso hice referencia que es de la tercera edición porque les cité ahí algunas páginas donde están tomados estos conceptos, estas reflexiones. Entonces, bueno, tomé de ella primero porque es un libro que me parece que de estos clásicos de grandes autores, de grandes maestras y maestros con los que todos nos hemos formado, en este caso y para esta temática y quizás también por el momento en el que está cada uno de nosotros y en este particular
mío, que hay siempre algún libro, algún material que nos resulta más preciso o más pertinente para hablar de determinada situación, y en este caso tomé esta referencia que ellas hacen al conflicto como proceso, ¿sí? Y me parece que esto, si bien ellas lo están pensando o para distintos tipos de conflictología o quizás más para el abordaje en cuestiones de familia o negociaciones, me parece que es unas referencias que nos va cómodos a todos, independientemente de la índole del conflicto que se trate o de la materia, y que lo podemos traer y traspolar al ámbito donde nosotros estemos pensándolo, trabajando, ejerciendo, estudiando, investigando. Entonces, bueno, ahí hice después una referencia que es para que la vayamos pensando, y que tiene que ver con, bueno, considerar básicamente al conflicto como un proceso, ¿sí? Ellas manifiestan esto, que con los conflictos, el conflicto con el que trabajamos no está configurado como un suceso en sí, algo tal vez que se marque en uno o varios eventos representativos, como el primero y supuestamente el último, sino por un proceso, donde las acciones de cada uno de esos protagonistas determinan, entre otros factores, como el contexto, este desarrollo. Igualmente yo aclaré algo acá, porque para ir adentrándonos en esta cuestión que tiene que ver con la conflictología o con la gestión de conflicto de índole penal, que me sale ahí ya de decirles y hacerles una referencia a esta cuestión de conflictología, que hay un desarrollo que tiene que ver sobre esta gran temática, pero no hay tampoco un mayor detenimiento a lo que es la conflictología penal. Entonces esto me parece que, bueno, que tenemos que seguir siempre pensándolo y desmenuzándolo, porque hay mucho en esto. Cuando nosotros pensamos en este concepto del conflicto como proceso, si tomamos esta definición y decimos que no está configurado como un suceso, vamos a ver que si nosotros llevamos ese conflicto a algún tipo de, esa definición, a algún tipo de conflicto de índole penal, puede ser que esto genere un primer acontecimiento, ¿sí? Disparador de una conflictiva. ¿Qué quiero decirles con esto? Y vamos a ver, voy a tratar de tomar solo un ejemplo en esto que les decía del ensamble de lo conceptual con la práctica, y lo pensé desde el lado de decir, bueno, vamos a ir con un ejemplo que tiene que ver con abordajes o conflictivas basadas en la usurpación. ¿Qué quiero pensar con esto? Que muchas veces nosotros pensamos que los conflictos están co-construidos, como por ejemplo, si lo traspolamos a la cuestión del ámbito penal, podemos pensar lo que son los conflictos que tienen que ver con amenazas, lesiones, impedimento de contactos, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Son conflictos que están co-construidos, que vienen quizás de una historia, por supuesto, y podemos pensar otros tipos de situaciones, y ahora voy de nuevo con esta referencia que les decía, la usurpación, que es una situación que antes esas personas A y B no se conocían, y que la conflictiva comienza a partir de ese hecho, que sí lo marqué acá y que se los puse como asterisco abajo para esa referencia, que lo que va a tener de particular para que nosotros estemos conversando hoy del conflicto en contexto penal, de la gestión de conflicto en contexto penal, tiene que ver esta implicancia del contexto jurídico penal en el que nos encontramos en nuestro sistema, donde la usurpación está tipificada como una conducta delictiva. Y agregando a eso, lo que les diría es que esa cuestión de lo que nosotros conocemos como usurpación y esa gestión del contexto penal tendrá que ver si antes previamente se realizó una denuncia, o si no se realizó la denuncia y esta conflictiva se está abordando y se está tratando dentro de un ámbito extrajudicial, porque no se avanzó con la cuestión de denuncia penal,
igualmente va a ser en un contexto penal, porque siempre vamos a saber que esa cuestión de la denuncia y de que el sistema penal puede estar atento y activo, como siempre, para cuando tiene que receptar estas denuncias. Entonces es lo que nos marca un contexto particular con todo lo que eso implica, ¿sí? Actores diferentes, que no son los mismos de si fuese una cuestión civil o de familia, sino bien particular por los distintos actores y por los distintos sistemas, que ya voy a hacer también una referencia a eso. Entonces, independientemente de que sea una conflictiva que viene sostenida quizás por dos partes, si las tomamos como dos partes, pueden ser en otras situaciones también como multipartes. Si la tomamos en eso, vamos a decir que a veces sí el conflicto está co-construido, otras veces se genera a partir de ese suceso, como dice esta referencia conceptual, pero que hace que después haya distintas situaciones que se van presentando en ese conflicto, entonces no es un hecho aislado, sino ese conflicto como proceso. Esto me parece que es algo que nosotros podemos tomar y tener muy en cuenta para la gestión de la conflictiva que se vaya a hacer, y tenerla presente en todo el desarrollo que se vaya a realizar. Bien, hay cuestiones que están vinculadas a esto, siempre pensándolo desde el lado del conflicto, y es el relato de las partes, ¿sí? Que nosotros vamos a escuchar en esas primeras exploraciones o en estos primeros contactos con las partes, y estas autoras señalan en referencia a este relato de las partes, y también me pareció interesante traerlo para el contexto de la gestión para estos espacios de la gestión del conflicto en contexto penal, la referencia que hacen sobre esto del relato de las partes, y dicen: para Maturana, tal como lo entiende Alejandro Piscitelli, las narrativas serían como autopistas que tienen ciertos atractores que nos invitan a recorrerlas, aunque hay mucha gente que no quiere ir por la autopista y toma atajos o caminos laterales. La narración será completada por el lector o quien escucha con sus propios supuestos y significados, de manera que el mismo relato no podrá ser nunca leído o escuchado en forma idéntica, generándose tantos relatos como lectores o escuchas haya. Yo hace un ratito les decía que quizás uno toma determinado autor en un momento en particular, y ahora tomé estas autoras para esta exposición y esta conversación con ustedes hoy, básicamente por estas situaciones de abordaje que de hecho he tenido, digamos, en la experiencia, y que tienen que ver básicamente con esta cuestión de que si nosotros lo pensamos a esas narrativas como autopistas y que tienen atractores que nos invitan a recorrerlas, y a las partes también por ciertos canales, sendas, autopistas, podemos ir haciendo estos paralelos diferentes, donde, bueno, por supuesto, lo vemos y lo vemos a diario. Hay mucha de esta gente que no quiere ir por esas sendas, por esos senderos o por esas autopistas, y toma atajos o caminos laterales. Y no está mal que así sea en cuanto a la interpretación, digamos, que se hace sobre un hecho o sobre la situación y la percepción. Esto está muy vinculado con las cuestiones también de percepciones, y por eso agrega esta referencia a que la narración va a ser completada por el lector o quien escucha con sus propios supuestos y significados. Somos cada uno diferentes y cada uno tomamos la cuestión penal, y después ustedes podrán hacer una referencia si les interesa al respecto de esto, de que muchas veces cuando depende también el ámbito en el que nosotros estemos desempeñándonos como facilitadores, mediadoras, mediadores, conciliadoras, conciliadores penales, invitamos a las partes a que se genere este encuentro para establecer un diálogo, y también hay muchas partes que, de acuerdo a los supuestos y significados que tengan, genera o una aceptación o al menos una reticencia en la aceptación del espacio porque no se conoce, y eso tiene que ver también con
las sensibilizaciones de estos también, de estos espacios y la capacidad que nosotros tenemos también para difundirlos y para, bueno, cuando nos estamos encontrando en esos espacios, poder escuchar con apertura que ningún relato va a ser, ninguna situación de conflicto, aunque nosotros la pensemos que van a coincidir en esos relatos, las narrativas van a ser distintas y tiene que ver básicamente con estos supuestos y significados distintos. Hay un material muy interesante que es sobre los supuestos también, que es de Carolina Gianella, que se los recomiendo que lo puedan leer, porque bueno, también nos ilustra mucho en esto de cómo escuchamos las narrativas distintas de cada una de las personas y también porque esto va a tener un ensamble directo con el abordaje que nosotros vayamos haciendo, o sea, partiendo de la base de saber que ningún relato va a ser el mismo que otro probablemente, en muy pocos casos coinciden en cómo fue la situación, pero en muchos se nos va a presentar esta circunstancia. De que ese relato nunca termina siendo leído o nunca termina siendo escuchado de manera exactamente idéntico, sino que, bueno, a cada persona su relato o su propia escucha. Y esto nos lleva a que nosotros tengamos que hacer, por supuesto, o esto tiene implicancia con lo que es básicamente el diseño o la diagramación de básicamente del conflicto, que ahora voy a hacer una referencia, ¿sí? Bien. Bueno. Vinculado a estas cuestiones que me pareció importante resaltar sobre la temática de conflicto, que es tan amplia, nosotros, bueno, nos nutrimos cuando realizamos esta exploración básicamente de estas herramientas, unas conceptuales, otras de comunicación y otras de proceso. En esas herramientas conceptuales lo que vamos a tratar de explorar y por supuesto primero va a surgir lo que es una agenda provisoria de la temática donde vamos a advertir ciertos intereses, necesidades y valores. Esta cuestión de valores la quiero vincular luego con la cuestión de perspectiva de género, a la que voy a hacer alguna referencia. Eso nos va a dar una primera agenda, una agenda provisoria de trabajo en la que nos va a permitir cierto diagrama, pero después, bueno, esa agenda que tiene la característica de ser dinámica, ¿no? De que la tenemos que ir readecuando de acuerdo a los relatos que van surgiendo y a la exploración básicamente del conflicto que vayamos pudiendo realizar. Otra herramienta es esta cuestión que tiene que ver, bueno, las herramientas de comunicación y las preguntas como la más relevante de todas las herramientas. Ustedes, no voy a entrar a esto porque entiendo que tienen después una clase específica sobre herramientas comunicacionales, y la otra referida, bueno, a las herramientas del proceso, que es esta cuestión vinculada al diagrama de la gestión del conflicto, y que nosotros con esto, con la primera exploración que vayamos haciendo, con esta primera agenda provisoria, en ese ensamble de toda la articulación que podamos ir realizando, va a surgir, vamos teniendo las entrevistas privadas con una parte, con la otra, si realizamos reuniones conjuntas, si volvemos a determinar que por alguna situación o porque necesitamos volver a explorar algo más y eso resulte ser más conveniente hacerlo en un espacio de reunión privada, sesión privada o como lo llamen en cada uno de sus ámbitos de abordaje, será bien particular para ir teniendo en cuenta, pues son todos estos recursos que se nos presentan a nosotros para el diseño de proceso que se puede ir haciendo y el diagrama de la gestión de conflicto, cómo podamos ir interviniendo en cada uno de estos espacios y de acuerdo a los momentos y la exploración, los resultados de esa exploración que vayan surgiendo poco a poco. Yo les mencionaba, y ahora sí voy a volver un segundo a esto, que no les dije, había tomado como ejemplo
una situación, y se las mencioné en la diapositiva anterior, que podría ser la situación de usurpación. En esto, yo sí les voy a ir haciendo esta referencia a este caso, que es un caso real que trabajé, donde, por supuesto, en el relato no hubo estas narrativas de coincidencia entre dos mujeres, ¿sí? Una que se presentaba como supuesta titular de un inmueble reclamando el bien y la posesión del mismo, y la otra, bueno, argumentando, por supuesto, que por distintas situaciones particulares, que después voy a ampliar un poquito cuando avancemos, estaba en esa vivienda, ¿sí? Con cierta anuencia de otro titular. Bueno, y en esto, lo de la exploración, cuando nosotros nos vamos adentrando, y vuelvo entonces a este ejemplo de la usurpación, cuando nosotros vamos explorando un poco más, vamos viendo que van surgiendo ciertos intereses en una o en otra de las partes, y ciertas necesidades también, que esto sí se los adelanto ahora, y que tuvo que ver con una necesidad habitacional. Por lo tanto, el abordaje se realizó sumando a otros actores por las características y las realidades básicamente habitacionales o socioeconómicas precarias en la que estaba esta persona. Entonces, bueno, el abordaje fue generándose de esa manera, y a la que hubo que recurrir, bueno, por supuesto con las preguntas para hacer las indagaciones y por conocer estos intereses y necesidades y valores también, hacer este diagrama de la gestión de conflicto de alguna manera particular, como es cada uno de los casos, por supuesto, con los que trabajamos, y conociendo también el contexto de cuál podrían ser las posibles sanciones, ¿sí? Porque a esto, como para ir adicionando todo lo que tiene que ver con la gestión del conflicto en contexto penal, sabemos que hay una posible sanción si de alguna manera no había un acuerdo para las partes, que era, bueno, si continuaba el proceso penal, la implicancia en el espacio de sancionatorio. Y ahora voy a hacer una referencia a esto en el diagrama del conflicto. Nosotros tenemos que para ese diagrama del conflicto aparecen distintos elementos, y las autoras en esto señalan que el replanteo del conflicto, la reformulación básicamente a partir de los intereses y necesidades subyacentes explorados en los participantes, es comunicacionalmente un reencuadre. Esto lo van a ver seguramente con las herramientas de comunicación a cada uno de estos, el replanteo, el reencuadre, y otros que van a surgir más adelante cuando tengan esa clase. Y bueno, continúan diciendo que es la operación compleja que encierra además otras herramientas de la comunicación, particularmente la escucha, el parafraseo, el resumen, la connotación positiva, la legitimación y la mirada al futuro. Cuando nosotros podemos ubicarnos dentro de este espacio del diagrama del conflicto, y las partes pueden ubicarse con ya quizás a esta altura, con este replanteo, con una narrativa distinta a la que comenzaron al comienzo de la situación de conflicto, esto los ubica también, nos ubica a todos y las ubica a las partes, que son las principales protagonistas de esta situación, en un lugar distinto, porque hay básicamente ya ese replanteo donde ya se incorporaron otros intereses, otras necesidades, quizás de ellos mismos, y ya considerando también los intereses y las necesidades de los otros, y todas estas subyacentes que se fueron explorando y traspolándolo, les decía recién, a este ámbito que tiene que ver en el contexto penal. Lo que suele surgir es esto de decir, bueno, ¿dónde nos ubicamos y qué consecuencias habría desde una instancia no penal o penal? Y sobre esto, antes de pasar a la próxima,
o lo podría hacer referencia acá. Nosotros pensamos, bueno, ¿cuáles son esas distintas formas de resolución que se pueden identificar en el contexto penal? Primero, si nosotros pensamos ampliamente antes de las distintas formas y no pensándolo específicamente en lo que es la resolución alternativa de conflictos, sino en el concepto de resolución o de intervenciones que se pueden identificar en el contexto penal, nosotros podemos hacer diferencia a lo que es el paradigma sancionatorio o el paradigma restaurativo. Dentro del paradigma sancionatorio, y esto es algo también que de a poco, digamos, o las personas tienen conocimiento porque están asesoradas por sus abogados o porque alguna referencia se puede hacer cuando se las invita a participar del proceso de mediación o se las va convocando, hay una especie, y ustedes esto lo saben, de distinción de paradigmas distintos donde el abordaje es diferente. Entonces, uno es ese paradigma sancionatorio, donde ellos saben que la intervención tiene que ver con otros actores, que son fiscalía, defensa, jueces, tomando todas unas decisiones, digamos, con esta apropiación del conflicto, si se quiere, ¿sí? Con un abordaje básicamente de la normativa penal para el caso en particular, se los estoy súper resumiendo, y el otro paradigma, que es el paradigma de justicia restaurativa. En este paradigma de justicia restaurativa, saben que comienza a surgir esta cuestión vinculada a la reapropiación del conflicto penal, es ahí donde las partes sí comienzan a tener un mayor protagonismo, se generan estos espacios de mediación y conciliación, y quiero hacer ahí una salvedad también que lo dije al comienzo, que esto puede ser a su vez extrajudicial o judicial. No sé cómo funciona cada uno, digamos, si forman parte probablemente de ámbitos que son comunes o distintos al judicial, porque podemos, estoy pensándolo, Sandra cuando me presentó dijo que yo había formado parte también del centro judicial y del extrajudicial en Córdoba, porque soy cordobesa, y hace 6 años que estoy en el Ministerio Público Fiscal de aquí de Neuquén, del Poder Judicial de Neuquén. Pensándolo en el caso de Córdoba, lo que yo decía, bueno, como mediadores nosotros podemos formar parte y estar inscriptos en distintos registros, ya sea el judicial o en el extrajudicial, y ahí podemos abordar distintas temáticas que están vinculadas, por ejemplo, como estos casos de usurpaciones, si me permiten hacer la referencia, aunque estemos en el ámbito extrajudicial, tomando intervenciones y también sabiendo que todo esto, como les mencionaba al principio, tiene este contexto penal, ¿sí? Y sobre todo tiene el contexto penal si esto se está dando por algún requerimiento que hace la Fiscalía que intervengamos de un caso que ya está específicamente tipificado como delito en este ámbito. Entonces, en paralelo, esto que va surgiendo desde o el paradigma de justicia sancionatoria o el paradigma de justicia restaurativa, lo que se nos presenta es que en el paradigma de justicia restaurativa, en algunos casos, lo que vemos es que actúa de manera complementaria con el sistema penal de acuerdo a cómo esté planteado. Les hago sí la referencia de que en el caso de Neuquén, con la reforma en el Código Procesal Penal de hace unos años, lo que se incorpora es esta promoción a la solución del conflicto primario. Entonces, tanto jueces como fiscales promueven lo que es la solución del conflicto primario, por eso desde las fiscalías se recibe esta solicitud de intervenciones y se genera este espacio básicamente de mediación y conciliación penal para contextualizar esto que decía, bueno, ahora dónde estoy ejerciendo función. Bueno, volviendo a esto que les mencionaba entonces de Córdoba, la situación puede ser que yo preste funciones, digamos, como mediador de acuerdo al registro donde esté incorporada. Y de todas maneras, la situación de conflicto, el conflicto que se presenta tendrá este contexto penal de una o de otras maneras, ya sea porque esté inmerso en esto que estábamos pensando desde la justicia restaurativa, ya sea porque esté inmerso específicamente y esté actuando de manera complementaria con el sistema penal, o porque sea una intervención que tengo que hacer desde, porque me esté convocando
utilizando, supongamos, el centro público de mediación, y esta cuestión, por ejemplo, de la usurpación, tiene también este contexto penal, porque sabemos que en todo caso, si no hay una solución ahí, puede haber una consecuencia, que es básicamente, si se tramita luego en sede penal por una denuncia, básicamente por este tipo de delito. Entonces, ahora sí, volviendo a la referencia esta de cuáles son las distintas formas de resolución, nosotros acá ya sí nos abocamos a hacer una referencia a la mediación y la conciliación. Entiendo que conocen la diferencia, por lo tanto lo voy a hacer someramente, ¿sí? Una mención a esta distinción. Ustedes saben que tanto la mediación como la conciliación tienen en común esta cuestión de que interviene un tercero, y en esto al principio cuando planteábamos esas preguntas decíamos, bueno, el rol del tercero, y aquí aparece un poco con más distinción de cuál va a ser ese rol. En la mediación y la conciliación, en ambos entonces hay un tercero que es neutral, y me voy a acordar de ese término neutral para cuando avancemos luego a la referencia de perspectiva de género. Un tercero neutral a la conflictiva o imparcial a la conflictiva que se ha generado entre las partes, que va a intervenir a fines de, y en esto volvemos a la definición de conflicto, que ustedes también, cada uno tendrá su propia definición de acuerdo al autor de mediación o de conciliación para poder seguirla, en la conflictiva, y en el rol específicamente diferente a la mediación y en la conciliación, ese rol del tercero lo que va a distinguir es que va a poder hacer sugerencias, que es en el caso de la conciliación, o en el de la mediación trabajar directamente con las posibles soluciones, opciones o alternativas que van manejando las partes como posible solución en la conflictiva. En cambio, en la conciliación uno puede ir generando también ciertas opciones o propuestas de solución posible en el abordaje. En el caso particular les digo que esto, a mí digamos que tengo esta posibilidad de actuar como mediadora y conciliadora, va surgiendo de acuerdo también a cada conflictiva, ¿sí? A las características de las personas, de los actores que van interviniendo en la conflictiva, y esto puede ir llevando, o que en algún momento también haya como cierto ensamble de, a veces puede comenzar más como una mediación y luego tener más las características propias de la conciliación, luego de la exploración, de la narrativa, en el diagrama o diseño de conflicto que se vaya realizando. Y acá hay un tema importante que cuando pensábamos pensaba en estas distintas formas de resolución, más allá de la mediación y de la conciliación, por hacer una referencia que tanto una como otra, la mediación y la conciliación, puede tener como resultado en ese abordaje o en esas formas de resolución que se lleguen a acuerdos parciales o a acuerdos totales. Esto ustedes lo conocen, que tiene que ver también con otros tipos de materias en los que intervenimos con estas mecánicas de mediación, que pueden ser parciales o totales. Yo lo traje específicamente porque lo quería pensar para el lado para vincularlo con el contexto penal. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos estos acuerdos parciales o cuando tenemos acuerdos totales, pero estamos en un contexto penal? Si fuese otro contexto, lo ubicamos distinto. Pero cuando es contexto penal, nosotros tenemos que estar pensando, y sí se los estoy ahora haciendo, cuando se logran estos acuerdos totales, principalmente la implicancia que tiene el acuerdo de mediación en el sistema penal es que pueda llegar a extinguirse la acción penal, ¿sí? Cuando se le comunica al fiscal, que fue quien derivó la causa a mediación, que hubo un acuerdo entre las partes, por supuesto manteniendo todas las características de la confidencialidad en el proceso de mediación, pero sí se le informa que hubo un acuerdo total.
esto tiene la implicancia del acuerdo en mediación tiene esta vinculación con la extinción de la acción penal. Ahora, hay situaciones en las que las partes pueden llegar a un acuerdo parcial, pero que no exista esa totalidad, digamos, entonces que justamente si hay algo que comunicarse a la Fiscalía habrá que ver, y en esto lo estoy pensando en estos términos. Hay veces que los casos vienen derivados, supongamos, por amenazas y lesiones. Por supuesto que nosotros en el abordaje tratamos de hacer lo que es el abordaje de la conflictiva primaria, ¿sí? Si nosotros pensamos, y en esto podemos volver a la primera referencia sobre el conflicto, si hacemos el abordaje en la conflictiva primaria, cuando trabajamos esa conflictiva primaria y vemos qué es lo que se generó y demás, trabajamos, por supuesto, lo que es ambas situaciones que le estoy poniendo de ejemplo, ¿sí? De las amenazas y las lesiones. Pero puede ser que en las amenazas, volviendo al tema de los acuerdos, pueda surgir una cuestión que tenga que ver con una reparación simbólica, que es algo que es posible dentro de el paradigma de justicia restaurativa, cuando pensamos en las posibles restauraciones que pueden darse, y supongamos que sobre eso sea posible y hay un acuerdo parcial sobre eso y no llegan a un acuerdo con respecto a la temática de las lesiones, porque al respecto los intereses están dados con que pueda haber algún tipo de reparación económica y supongamos que no haya una solvencia, un respaldo económico para eso, ese aspecto no sea acordado. Entonces, lo que sí podemos hacer una referencia en ese acuerdo parcial, que se llega a un acuerdo sobre las amenazas, nada más, sin decir mucho más, volviendo a esto de la confidencialidad, y será la Fiscalía con conocimiento sí, de las partes, de las posibles consecuencias sí, que puede tener, las implicancias que pueda tener, que sea un acuerdo parcial. Esto me parece muy interesante como para que, bueno, nosotros sí lo tengamos presente cuando, en este rol del tercero, cuando intervenimos, que podamos tener esta capacidad de explicación del proceso, de qué podemos nosotros intervenir y que siempre haya ese consentimiento informado por las partes, que por supuesto que si concurren con un asesoramiento jurídico lo puedan tener en el momento y si no lo tienen en el momento para el tema de toma de decisión, por ejemplo, a qué acordar o qué no acordar, puedan tener estos momentos de consultas necesarias con o un abogado particular o un defensor público y demás para que pueda ilustrarlos con respecto a estas posibles implicancias. Esto, hay cosas hay cuestiones que sí son comunes, ¿no es cierto?, a todos los tipos de conflictos, sea de la índole que fuese, familia, mediación, escolar, penal, laboral, pero hay cuestiones que son muy particulares y me parece que es una de las particularidades que presenta esta gestión del conflicto en contexto penal, porque genera una implicancia básicamente para la consecución que pueda tener la causa penal o no, si es que ha sido derivada desde la Fiscalía. Entonces, bueno, podemos después hacer alguna referencia más amplia después al momento de las preguntas, si les parece importante. Bien, y ahora quería ir adentrándome en esta cuestión de diseños de procesos con perspectiva de género. También vinculado a lo que les decía recién, no es que esta cuestión de la perspectiva de género sea meramente vinculante a la conflictiva en contexto penal, pero también genera mucho de repercusión. Entonces, cuando hablábamos con Sandra cuando me hizo el contacto para la convocatoria y hablábamos, bueno, una linda conversación, Sandra, con respecto a estos abordajes, diseños y experiencias que va teniendo cada una en esto.
Entonces ahí ya fue surgiendo, yo vengo trabajando desde hace un tiempo con esta cuestión de la perspectiva de género y pensándola y reflexionándola de cómo lo vamos trayendo a nuestros espacios, y me parece particularmente lo que tiene que ver también con la gestión de la conflictividad es muy particular. Y antes de hacerle una referencia a eso, sí les digo que, por ejemplo, a veces un caso que suele estar referenciado en las derivaciones desde la Fiscalía, que es una conflictiva o una causa penal que nos derivan por hurtos, por amenazas, por robo, por usurpación, igualmente puede haber un trasfondo que está vinculado con las perspectivas de género. Entonces, en esto, cuando nosotros vamos haciendo capacitaciones, ya sea por ley Micaela, de acuerdo a las funciones en las que cada uno desempeñe su labor y tenga que haberla transitado de manera obligatoria por la obligación legal, pero igualmente me parece importante que la podamos ir reflexionando y pensando a cómo nos va implicando en nuestro rol en esta temática. Entonces, bueno, al respecto lo que sí les quiero decir que esta cuestión, por ejemplo, de la usurpación se fue trabajando también desde una perspectiva de género y luego les voy a hacer una mención a cuáles fueron esos elementos. Antes de eso, les voy a mencionar esto de que, bueno, la consideración de la perspectiva de género en el análisis de conflictos y diseño de procesos, he tomado ahí dos cuestiones. Una de lo que es la primera parte que les mencionaba de conflictología, que hay mucho y es interesantísima la temática, y la otra con el diseño de proceso de cómo vamos interviniendo cuando vamos advirtiendo este tipo de cuestiones que pueden ir surgiendo temas de género. Entonces, la consideración de la perspectiva de género en el análisis de conflictos y diseños de procesos como estrategia transformadora resulta transversal y necesaria en la generación de condiciones sostenibles para la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas a partir de la cultura del diálogo, que son nuestros espacios por medio de mediación y de la conciliación, propiciando entornos seguros para el efectivo goce de los derechos humanos. No estamos exentos, por supuesto, en estas temáticas, sí, y por la labor que nosotros tenemos gran responsabilidad de incluir esta perspectiva en nuestro trabajo. Entonces, para eso es necesario evaluar la dinámica de género que subyace en las relaciones sociales. Me podría explayar mucho más con respecto a esto. Voy a hacerles una pequeña referencia a toda la temática que viene referenciándose hace ya varios años con respecto a la cuestión del sistema patriarcal, los roles asignados, los estereotipos asignados a hombres o mujeres en particular pueden ser motivos a veces también de conflictivas. Después puedo hacerles alguna referencia a casos específicamente abordados donde, como les digo, a lo mejor viene un caso derivado por lesiones, pero atrás hay un trasfondo que tiene que ver con cuestiones de género, y cuando me refiero a esto no estoy hablando solamente de la cuestión de violencia contra la mujer, sino incluyéndolo a estas cuestiones de que no se aceptan determinados roles o identidades de género, y que a veces esto también ha despertado en algunas personas conflictivas hacia otra por esta falta de respeto a intereses o valores distintos también, como los que mencionaba cuando hacía mención a la exploración de intereses, necesidades y valores que traen las partes en las narrativas. Bueno, entonces para ello es preciso tener presente que el género es una construcción social que se genera, se mantiene y se reproduce fundamentalmente en los ámbitos simbólicos del lenguaje y de la cultura. En esto vuelvo a decirles, bueno, nosotros no estamos exentos a esto, y se presentan muchas veces en las situaciones de conflicto cuestiones que están vinculadas, estamos inmersos culturalmente como personas en la sociedad donde hay toda esta referencia y estas cuestiones subyacentes en las relaciones sociales que tienen que ver con
estas cuestiones, y que en muchos casos en las narrativas, por eso como les mencionaba al principio y me gustó traer esto de las narrativas, es donde nosotros tenemos que estar especialmente atentos a ver qué cuestiones escuchamos con mucha escucha activa, la cuestión vinculada a las cuestiones de género que se pueden presentar y que pueden ser muchas veces también sustento o las bases o los cimientos en los que se generaron cierta situación de conflicto, en esto de conceptualizarlo al conflicto como un proceso. Bueno, vinculado a esto, si nosotros traemos aquella referencia conceptual que hacían las autoras con respecto a esto, si nosotros lo transpolamos y lo traemos a esto, lo podemos ver específicamente donde quizás, sobre todo con las cuestiones de género, no hay una narrativa, digamos, que coincida o que confluya quizás con la otra en una parte, con dos partes en una situación de conflicto. Bien. Entonces, en la gestión de conflictos en contexto penal desde la perspectiva de género, se sugiere considerar los siguientes componentes. Uno relacionado a las cuestiones de género, otro a los indicadores de violencia, a las competencias en el rol profesional, el enfoque restaurativo, el monitoreo activo y la acción sin daño. Voy a hacer una pequeña referencia a cada uno de estos componentes que me parece importante que nosotros podamos tener presente como operadores en la gestión de la conflictiva en contexto penal y desde esta perspectiva de género, incluir en la escucha activa de las narrativas que van surgiendo de estas cuestiones de género. Cuando lo pienso así en estos componentes, lo he desarrollado más en un artículo que a partir de una investigación que está por publicarse, incluyendo en estas cuestiones de género lo que son estas que les adelanté, estas cuestiones que les adelanté recién, los roles de género, la identidad de género, los estereotipos, todas vinculaciones, digamos, en las que dejé para un segundo espacio después los indicadores de violencia. En ese primero, en esas cuestiones de género que muchas veces se presentan en la conflictiva penal, nosotros tenemos que tener esta escucha bien activa, y van a ser estas cuestiones, o de micromachismos, por ejemplo, además de los roles, la identidad de género, estereotipos, micromachismos, quizás cuestiones que no sean que lleven a un nivel de violencia alto, ¿sí? Pero que igualmente tenemos que tenerlas en cuenta. Y sí, después separé esos indicadores de violencia que son los que nos hacen que podamos estar más atentos y tener presentes para poder identificarlos, cuáles son esos indicadores de violencia, y si quieren, digamos, y pueden hacer una lectura, pueden referenciarlo ya casi ya pensándolo en la violencia contra la mujer, lo que son los ciclos de la violencia, ¿sí? Porque es muchas veces también lo que surge en los relatos es esta cuestión, ¿sí? de esos episodios que van surgiendo y que después van en escalada, y que nosotros estamos obligados a ir escuchándolos, estando atentos en los relatos, porque es lo que nos va a permitir la mediabilidad del caso o no, ¿sí? Porque, bueno, básicamente ustedes saben que tenemos una prohibición legal para intervenir en los casos de violencia contra la mujer. Entonces, bueno, pero sí son elementos que nosotros tenemos que conocer y estar al tanto para que cuando se presenten poder hacer una referencia y decir, bueno, si estamos en un nivel, porque se pueden identificar en algunos casos como niveles de violencias bajos, medios o altos, en los que la mujer esté corriendo esos distintos niveles de riesgo, pero dar intervención a quien corresponda para que continúe, digamos, el trámite. Por eso que nosotros debemos conocer estos aspectos para poder merituar en qué situación estamos y si ese caso es mediable o no, y si lo vamos a seguir trabajando meramente como un hurto o un robo, o si esa mujer en el relato conocemos que está teniendo, digamos, riesgo físico o psicológico de algún tipo
todo por la cuestión que nos va relatando. Entonces, toda esta cuestión de la perspectiva de género es transversal a nuestro trabajo, ¿sí? O sea, tenemos que conocerla me voy a adelantar ahí al punto 6, para que cada acción que generemos en las intervenciones que realicemos no generemos daño, o sea, que sea una acción básicamente sin daño cuando nosotros trabajamos e intervenimos. Tenemos que estar transversalizando todo el tiempo esa cuestión de la perspectiva de género. Tener esta transversalidad, ahora voy a traer aquello de neutralidad que les mencionaba, tener presente esta cuestión de la perspectiva de género en la escucha o en las decisiones que nosotros tomemos sobre la mediabilidad o no del caso, no nos hace perder la neutralidad, ¿sí? Sino que nos hace, obviamente, trabajar con profesionalismo en las intervenciones que realicemos y estar atento de acuerdo también a las competencias en el rol profesional que nosotros estamos desempeñando. En esto tenemos que poder reconocernos, así como nosotros podíamos identificar en un momento, y no sé si a ustedes les pasó, pero esta cuestión de preferencias, es decir, muchas veces lo mencionaba, no me gusta familia, o no me gusta hacer familia, o no me gusta lo penal, o no me gustan los casos de, no sé, de compañías de seguro, reclamos de compañías de seguro. Nosotros tenemos básicamente algo que podamos identificar con estas cuestiones de preferencias o no en lo laboral, por supuesto, lo digo, ¿no? En un contexto en el que podemos elegir. Sé que muchas veces no se puede elegir, entonces cuando tenemos que trabajar, trabajamos, pero sí desde un lugar ético poder reflexionarnos con respecto a estas competencias, decir, bueno, ¿qué capacidades tengo? Esas competencias son básicamente las capacidades y habilidades que tengo en ese rol, donde también, así como les mencioné, que la temática de conflictología podríamos desarrollarla mucho más a los aportes que han hecho Lederach, Galtung, y seguir pensando esa temática, por pensar también lo que son las competencias en el rol profesional de mediadora, mediador, conciliadora, conciliador penal también en estos casos. Bueno, tener el enfoque restaurativo, básicamente tener presente todos los que son las características del paradigma restaurativo, el protagonismo básicamente de las partes que están participando en los procesos de mediación y básicamente las distintas salidas de posibles soluciones o de las posibles formas de resolución de acuerdo a la situación, digamos, que se plantee como posible restauración, que podrá ser con una reparación o restauración simbólica, económica, o en algunos casos ambas. Y realizar un monitoreo activo, o sea, estar con esta escucha activa presente todo el tiempo, ¿sí? Para ir viendo entre líneas, digamos, si hay algo que pueda estar implicando que hay una cuestión de perspectiva de género que podamos tenerla en cuenta y que debemos tenerla en cuenta para esta cuestión de acción sin daño, para actuar sin generar perjuicio desde el rol profesional, bueno, nuevamente teniendo en cuenta la cuestión ética, ¿sí? en estas implicancias. Bien. Bueno, por último y antes del espacio de preguntas, quería hacerles una referencia que lo conversamos también con Sandra, que podía hacer una mención a esta red federal de mediadoras con perspectiva de género, porque me voy a volver acá y que todo esto es importante que lo abordemos en red, ¿sí? Cuando necesitamos poder hacer esta cuestión en el enfoque restaurativo, vieron que yo les dije que esto está mucho más desarrollado en una investigación que hice. Esta cuestión de los enfoques restaurativos, hay una referencia al abordaje en red, porque bueno, básicamente me parece importante esto de que, como seguramente a ustedes también, el tejer en red, el hacer un relevamiento particular de la red local en la que nosotros estemos trabajando. Sé que hay veces que
no se puede por los tiempos, los horarios, las particularidades también de cada uno, pero es importante que podamos hacer, sobre todo para este tipo de conflictivas, conocer, reconocer cuáles son las otras instituciones que trabajan en el espacio local, para saber si en algún momento tenemos que recurrir o que se pueda hacer un abordaje de la conflictiva en contextos penales desde una perspectiva de género en red. Y si no fuese, digamos, un abordaje porque no tiene la situación nada que vincule con la perspectiva de género, igualmente la gestión de conflictos en contexto penal, ver si es posible también en algunos casos trabajar en red, que muchas veces recurrimos o a desarrollo social, como fue el caso de la usurpación para volver a ese tema, y para hacerles una mención antes de la red federal. En ese caso, cuando nosotros identificamos que había una cuestión de conflictiva que era usurpación, pero en el reconocimiento de los intereses, en esa exploración que se fue haciendo, intereses, necesidades y valores que iban surgiendo, ese abordaje se terminó haciendo, si bien era en un abordaje, una gestión de conflicto en contexto penal y desde una perspectiva de género, se trajeron al espacio de mediación otros actores, a los que se invitó, dije trajeron, pero se los invitó y aceptaron voluntariamente participar del proceso de mediación, donde se trabajó con no solamente con desarrollo social, sino también con la Secretaría de Hábitat y la municipalidad local para dar una respuesta, para que ellos pudiesen dar una respuesta, porque así se había requerido y ellos aceptaron, digamos, participar de esto. Para un posible acuerdo, una respuesta habitacional, digamos, más profunda a la problemática que compartía esa mujer en particular, que fue la que justamente fue denunciada, pero había otras mujeres en la misma situación de bajos recursos y en la misma situación de precariedad habitacional, donde la mayoría eran mujeres sostén de hogar. Entonces, bueno, por eso el abordaje fue particular y fue con esta red también de abordaje institucional. Bien, después puedo explayarme con respecto a eso un poco si quiero. Y bueno, por último quería hacerles una mención a la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género. Esta red se genera dentro del Plan de Acción de la República Argentina para dar cumplimiento a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces se conforma la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género en el año 2018. Se hace una convocatoria de Cancillería y del Ministerio de Justicia de Nación a mujeres mediadoras que tuviéramos experiencia en no solo en mediación, sino también en manejos de grupos y en grupos estos sociales con conflictivas con perspectiva de género, que hubiéramos estado trabajando con conflictivas con perspectiva de género. Entonces, bueno, se hizo una selección y quedamos como integrantes 49 mediadoras, representantes de distintas provincias. Recibimos capacitación en conjunto, porque si bien uno de esos requisitos era que tuviéramos algún tipo de formación, pero después se nos dio una formación a todas como para equiparar ese nivel formativo. Y lo más importante, porque hay mucho, digamos, desde el 2018 se fueron generando distintos encuentros, hay algo que sí me interesa resaltar en función del tiempo, es que se generó un programa de acercar el diálogo, se llama así. La idea es que nosotros podamos identificar grupos locales, ¿sí?, de las localidades donde cada uno está. Yo estoy como representante de la provincia de Neuquén,
junto con otra mediadora, con Alicia González Vitale, entonces que podamos identificar en cada localidad de la provincia, ¿sí? O en distintas localidades de la provincia, mejor dicho, situaciones o mujeres que se encuentren en cierta situación donde el diálogo con respecto a esta cuestión de perspectiva de género y que ellas en este caso estén vinculadas a lo mejor a ciertas conflictivas, podemos darles herramientas de diálogo, de comunicación con perspectiva de género, para que, bueno, también sean canales, ¿sí? de esos importantes para abordajes o receptividad de conflictivas que tengan ciertos elementos para poder recurrir a otros espacios si necesitan abordar una conflictiva o para que estén empoderadas ellas desde otro lugar. Se vienen haciendo estas acciones desde distintos espacios, de distintas provincias, y lo otro importante es que en principio se ampliaría esa red, volviendo a la importancia de destacar y relevar las redes, redes con otros países limítrofes. Así que bueno, es importante, digamos, la acción que está haciendo en este sentido desde el 2018 el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Argentina con respecto a eso, a visibilizarnos a las mediadoras que trabajamos y estamos comprometidas con esta temática de perspectiva de género. Así que bueno, llego hasta aquí para dar el espacio a preguntas, porque yo tomé una hora literal, pero como empezamos tarde, bueno, van a quedar menos de media hora quizás para preguntas, si ustedes quieren. Si no, yo me quedo y hacemos, como empezamos un poquito más tarde, si quieren me quedo también y hacemos el tiempo que consideren conveniente, pero no quiero incomodar en nada a la organización, así que quedo a disposición, Sandra, para las preguntas o reflexiones, y voy a dejar de compartir el Power. Ahí está. Sandra, si querés habilitar la cámara, ¿vos también? Sí. Aquí estoy. ¿Se ve? Sí. Bien. Sí. Bien. Bueno, me gustaría, la verdad que, bueno, muy contenta con la exposición. No has parado, Karina. No. Te hemos exprimido, la verdad que muy enriquecedora y bueno, con ganas de preguntarte yo. Me gustaría saber si alguien, y además esto de la red federal me parece re interesante sobre lo que se viene trabajando y quizá sería muy interesante también una mayor difusión, ¿verdad? Porque si bien conocimos en su momento, lo hablo a nivel personal, el tema de la conformación de la red y demás, pero hacía bastante tiempo que no estaba escuchando sobre la red y me parece que quizás estaría bueno una mayor difusión, ¿no? No sé si se maneja desde el ministerio, ¿cómo es? Sí, coincido. A ver, nos pasan dos situaciones. Si bien somos estas mediadoras integrantes de esa red federal y tenemos cada una nuestra labor diferente, ¿sí? En los distintos espacios, si hay un compromiso de cada una de nosotras cuando surge algún evento, como por ejemplo de este tipo, ¿sí? O en otros en los que nos encontremos, hacer una difusión, hacer una referencia, hacer una mención. La otra cuestión es que formamos parte de una convocatoria que fue institucional, ¿sí? Entonces, en esto también siempre, digamos, estamos también a expensas ahí de que desde el Ministerio, tanto de Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto, también generen. Lo que puedo sí comentarles al respecto en cuanto a esto, que cada vez que se ha hecho encuentros en el que atravesamos también pandemias de por medio con ellos y encontrándonos en espacios virtuales, por supuesto, siempre se ha generado también de parte de ellos, desde lo institucional, algún tipo de difusión, de comunicado, de qué se estaba haciendo, de informes y demás, y sí puedo compartirte un documento que lo tengo en un pendrive,
pero después te lo paso para que vos lo puedas compartir. Hay un documento que se generó específicamente desde el Ministerio de Justicia, donde hace todo este recuento, ¿sí? de cómo fue la convocatoria, qué fue lo que motivó la convocatoria y cómo se hizo, que yo se los dije ahora muy sucintamente. Y la otra referencia que puedo hacerles también es que está difundido en la revista La Trama. Ahora no me voy a acordar exactamente qué número, pero las invito a leer la revista La Trama, que saben que siempre tienen artículos súper interesantes. Hay un número que ahora no me acuerdo, esto les decía cuál es, pero en el que, entre otras mediadoras que escriben, está un artículo de Raquel Munt. En ese mismo artículo está también en ese mismo número, uno muy interesante de Gachi Tapia, en el que habla de intervenciones de parte de ella en diseños de procesos con mujeres, ¿sí? Y en el artículo este que les decía Raquel Munt hace una referencia ahí a la conformación de la red. Así que sí, lo vamos difundiendo cada vez que tenemos estos motivos y espacios. Sé que todavía falta difundirlo un poco más, pero bueno, estamos siempre en eso. Buenísimo. Acá me decía Eduardo, de algún tema con Avellaneda. No, habían levantado la mano, pero la bajaron. Y acaba... Bien. No pudieron escuchar porque estaban con los celulares. De cualquier manera, perdón, Karina y Sandra, para todo el público presente, tengan en cuenta que esta sesión se graba y va a ser subida en breve al sitio del Centro de Capacitación en sec.mpba.gov.ar. Bien. Acá están levantando la mano, ¿eso es lo que me decís? Pero no se escucha. Sí, la gente de la ORAC Avellaneda, si pueden por favor realizar su consulta a través del chat, a ver qué es lo que están poniendo. Acá Claudia de la ORAC Chascomún nos dice respecto de la revista La Trama que puede ser la 64. Yo no tengo tanta memoria para eso. Sí, no quería decirles un número, pero estaba pensando que eran 64 o 65, por ahí después dije 66 no, porque parecía que era específicamente sobre prácticas restaurativas, pero bueno, genial si se acuerdan el número, sí, y es de ahora de este año. Sí, y en realidad son publicaciones muy recomendables donde periódicamente van saliendo temas que, bueno, en general los mediadores los leemos bastante y son de distintas incumbencias y demás, y bueno, siempre hay cosas de interés. Así es. Yo si no hay una pregunta en este momento, me gustaría volver un poquito a lo que vos hablaste, aprovecharte un poco con esto de evaluar la dinámica de género, ¿no? Que subyace a la conflictiva, para poder ver, quizá visualizar los primeros tips como para considerar al momento de empezar a trabajar con un caso que no llega. Porque quizá esto, como vos decías, lo primero que tenemos presente es una dinámica de violencia física, quizá, pero bueno, toda esta problemática, digamos, de género no es tan visible y quizá qué cuestiones considerar puntualmente. Bien, es algo para mí súper importante, digo yo, cuando nosotros ingresamos a estas salas, ya sea con reuniones privadas, con reuniones conjuntas, de acuerdo a la dinámica también que esté planteada para cada lugar en particular, ¿no? Pero con lentes violetas, ¿sí? Esos lentes violetas, ¿qué me van a hacer a mí simbólicos, ¿no? Pero que estén puestos, esos lentes violetas, ¿qué me va a hacer a mí? Escuchar esas narrativas, esos relatos, para que yo, en un primer momento puede ser que no sea nada subyacente, que directamente se exponga y se diga, ¿sí? Y si ustedes me permiten, les hago dos referencias, por ejemplo, para ir comparándolas, para que veamos cuándo una es lo suficientemente explícita y cuándo la otra es subyacente, que entonces me implica que en la exploración tenga que detenerme un poco más para poder advertirla.
En esa que se pueda presentar más explícita, o sea, me dicen directamente, a lo mejor que, les digo un caso, por ejemplo, que fue derivado por lesiones en el que una persona concurre al espacio de mediación y dice, mira, yo denuncié porque lo que me pasó es que estoy, su nombre, supongamos Ana María, ¿sí? Entonces me dice, yo estoy de novia con Lucía, su mamá no aceptó que yo esté de novia con Lucía, entonces le pidió a su hermano que me pegue a la salida del boliche. ¿Por qué pasó esto? No me aceptó por mi imagen. Estas personas que se identifican o hacen esta expresión de género para ir identificando terminologías específicas con una expresión de género no binaria, no que se identifique con su sexo y no con una en particular. Si ustedes se pueden figurar, digamos, vieron estas personas que eligen esta ropa que es que dicen que se va a empezar a hacer así, me dijeron mis hijos, me explicaron, se va a empezar a hacer así sin que sea identificada como para varón o para mujer, entonces, y toda su expresión de género era algo que vos, de verdad, cuando entrevistabas no podías identificar, digamos, y que no habría esa necesidad de identificar, pero bueno, en estas imágenes que tenemos nosotros, bueno, entonces ella refiere que, o esta persona, para no decir ni ella ni él, esta persona refiere que cuando es el tío de Lucía le pega, le dice, vos que no sabemos si sos hombre, varón, nena, mujer, lo que sea, salí del lado de Lucía, se los estoy resumiendo, ¿sí? Entonces, ese relato ya venía, digamos, con todo un trasfondo, pero súper expresivo de cuál era la situación. Por supuesto que había que entrevistar a la otra parte y ver en esto si coincidíamos o no con todo lo que dijimos en las narrativas, que puede ser que coincidan o no, ¿sí? Pero en ese caso es expreso. En otros casos, y esto en lo que están subyacentes, hay veces que las conflictivas, cuando nosotros analizamos o escuchamos esas narrativas, en eso que está subyacente puede haber. Y quiero distinguir dos cuestiones. Una, lo que son los roles, los estereotipos, ¿sí? En los que la conflictiva viene manifestada por una situación, pero en el trasfondo es, por ejemplo, porque determinada persona no está cumpliendo los estereotipos o estos roles de género, y que van a ir surgiendo si nosotros exploramos y exploramos un poquito más. ¿Sí? Lo mismo que con el caso de violencia. En ese caso que les decía de Ana María, ella pudo explicitar que la violencia que generaron sobre ella con esta cuestión vinculada al género fue manifiesta. En otros casos, cuando esto está subyacente, muchas veces esta cuestión de violencia no surge así nomás, ¿sí? Les puedo dar otro ejemplo, supongamos, no, porque vino tal y me sacó mi computadora y me la rompió, pero me dijo que se le cayó, y cuando advertimos y exploramos un poquito todo eso, hay una cuestión que tiene que ver más de violencia contra la mujer, pero que no está explicitado como se explicitó, por ejemplo, en el caso de Ana María. ¿Sí? Bien, acá la gente de Avellaneda pregunta si en la entrevista se advierte a través de la exploración violencia en un delito no a simple vista advertido, ¿cómo desistimos de continuar con este procedimiento sin exponer en dichos lo advertido? O sea, claro, ¿se entiende? Sin exponer la situación a la persona. Vuelvo a la red. Sí. Perdón, Karina, sí. Pero la pregunta continúa, Sandra. Acá está abajo. Ello dado que una autoridad superior nos está ordenando este procedimiento y lo que advertimos es a través de la exploración. O sea, les están derivando un caso como para actuar y a través de esa exploración encuentran esta situación. Sí, yo haría una disquisición ahí que tiene que ver con lo agregado en la segunda parte, y si lo podemos conversar, si responden con respecto a esto, porque me parece interesante que nosotros podamos distinguir si nos están ordenando un procedimiento o si nos están solicitando una intervención.
¿Sí? Yo, en los casos en los que intervenimos, es porque nos viene asignado el modo que sea, por una derivación de fiscalía, por un sorteo de mediación, de acuerdo al sistema en el que cada uno esté trabajando. Entonces, ¿cómo lo tomo? Si yo estoy recibiendo un caso porque, supongamos, consideraron que era oportuno que esto se trabajara en mediación, yo estoy interpretando que esto es una solicitud de intervención. No estoy ordenando, no estoy tomando, digamos, como que me están ordenando a hacer un procedimiento. Esta sería una primera distinción que yo haría, ¿sí? Después, volver a traer esto de que el proceso es voluntario, que es voluntario para todas las partes, incluido el mediador, ¿sí? Entonces, son estas cuestiones que son básicas, pero que cuando nosotros las pensamos en estas cuestiones las tenemos que volver a traer. Entonces, si es voluntario y yo estoy advirtiendo que esto, supongamos, y doy un caso extremo, ¿no? Que supongamos la mujer dice, estoy viviendo, y me lo dice en una frase sin explorar demasiado, pero para poner un ejemplo, digamos, bien, hasta muy obvio, muy, no sé, quiero decir, ridiculizando el ejemplo, pero para ponerlo en esos términos, si una mujer me dijera en una frase, estoy viviendo una situación de violencia tal que no me quiero encontrar con esa persona, por supuesto que nosotros siempre evaluaremos esta cuestión de alternativas de realizar esas mediaciones puentes, de no encontrarse en reunión conjunta y demás, pero si no es el caso, si estamos merituando que es un caso que no va a poder ser mediable porque esa persona está en un riesgo tal, yo no estoy obligada a continuar con un proceso de mediación. Es más, por la ley nacional, digamos, de violencia, o por los convenios, los pactos, los convenios ratificados por nuestro país y que tienen un rango constitucional y que tengo que tener en cuenta, digamos, tampoco no revictimizar a una mujer, puedo estar tomando decisiones de que si esa persona, y ahora sí vuelvo a la primera parte, de, bueno, si no soy yo quien se lo va a decir, veo si se lo puedo decir con preguntas, veo si en el sistema donde estoy trabajando hay una oficina de asistencia a la víctima y veo si se puede hacer ese abordaje en red para que sea otro, en todo caso, quien lo ponga en palabras, pero se va merituando todo, ¿sí? Ok. Sí, además, bueno, las derivaciones aquí, por eso la importancia que tiene la participación de los integrantes de las unidades fiscales en la actividad también, porque, bueno, si bien en nuestra ley provincial es el fiscal el que evalúa y el que decide la derivación, es importante también, bueno, el criterio de los mediadores al momento, sobre todo, de poder interactuar una vez conocido el caso, ¿no? Más allá de, considerando obviamente la confidencialidad, pero es muy importante el criterio del mediador y esto que hacía referencia a la derivación al Centro de Asistencia a la Víctima, CAP, que se llaman aquí, y donde se puede evaluar también el riesgo, porque, claro, bueno, existen, obviamente conocemos casos donde las propias víctimas están en un momento, y hablando del círculo de violencia, donde tampoco ellas pueden discriminar, digamos, acerca de, no existe el consentimiento informado, pero bueno, por eso la importancia de la evaluación del equipo y del riesgo, ¿no?, que tiene esa persona. Sí. Eso es. Y el tejer en red, a mí me parece súper importante esto, porque sí hay espacios, hay instancias, sí, hay dispositivos que se han ido creando en cada diseño institucional como para que podamos recurrir y trabajar en conjunto en esos casos. Claro, aquí siguen consultando y dicen, sí, pero si la víctima desea participar, no obstante advertir la violencia, nos habilita a devolver la causa, refiriendo que observamos que no reúne los requisitos para continuar, sin que ello implique una insistencia del fiscal, dice. A ver quién está escribiendo. Quizás se refiere a casos donde la fiscalía quizás se insiste en la intervención, ¿no?, para hacer una mediación, y donde la advertencia, por eso también la importancia que tiene el CAP, yo creo que con un informe, sí, ¿no?, del Centro de Asistencia a la Víctima,
acerca de, bueno, de la situación. De hecho, aquí en provincia hay algunos departamentos judiciales que tienen instrucciones en las cuales, por ejemplo, algunos directamente refieren a que no está permitida, digamos, la mediación en los casos de violencia, y otros hacen, en casos, digamos, excepcionales, la derivación a estos centros, donde con bastantes requisitos, y digamos que el equipo técnico debe informar, son, digamos, muy, muy limitados. Aquí siguen escribiendo, porque al no poder visualizar la violencia puede generar que el fiscal insista sobre la participación. Bueno, quizá hablamos de estos criterios objetivos, ¿no? Sí, a la devolución. Por eso en cada espacio, digamos, muy particular, no sé cómo lo tienen planteado ustedes, pero nosotros podemos hacer una referencia, por ejemplo, primero que tenemos una exclusión legal ya directamente de que los casos en los que están vinculados, digamos, con violencia doméstica o violencia contra la mujer no son mediables, o sea, eso ya es una exclusión legal. Entonces, en el caso, y como para darle contundencia a esa devolución, para que el fiscal no insista, si es la interpretación que estoy haciendo ahí bien de la pregunta, nosotros tenemos esa facultad para devolverlos como no mediable, y podemos poner en observaciones por exclusión legal, por advertirse elementos vinculados a violencia. Y eso es un elemento, digamos, para que el fiscal tenga en cuenta que no tiene que volver a remitirlo. Bien. Bien. Sí, me decían. Sí. Bueno, acá dice... Hay una última pregunta, Sandra. Sí, la última, Lucas. Quisiera hacer una pregunta. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál podría ser el rol más efectivo? Ay, se me fue. Que pueda cumplir la defensa pública en los procesos de mediación, dado que no siempre se nos da intervención previa a las audiencias de mediación. Es súper importante para mí el rol de la defensa. En muchos casos no está planteado como que obligatoriamente tengan que participar del proceso de mediación. Cada legislación lo plantea de manera diferente, pero en lo particular yo, aunque no tengan que venir o aunque no esté dispuesto, digamos, que vengan, siempre con el recurso de que necesito que las decisiones que tomen sean con consentimiento informado, y en mi caso, si bien yo soy abogada, pero no voy a estar en el rol de generar un asesoramiento, sino como mediadora, siempre mi referencia es haga la consulta con el defensor, y nos tomamos el momento, no sé cómo tienen articulado, pero particularmente yo en el lugar donde me desempeño, la Defensoría Pública también está cerca, entonces, bueno, reprogramamos, ponemos otro día de reunión y demás, pero me parece un rol muy, muy importante en estos espacios para la toma de decisión por todo lo que decíamos después de las implicancias que puede tener un acuerdo, un no acuerdo, una aceptación o no al proceso de mediación, si no tienen un abogado particular, o si tienen un abogado particular, o si tienen asignado un defensor público que intervenga, aunque los atiendan a ellos en esos espacios. Eso por un lado, o sea, para el consentimiento informado, y otra con una disponibilidad también para que cualquier consulta, digamos, que necesite el defensor en eso, no en cuanto al contenido por la confidencialidad del proceso, ¿no? Pero en qué instancias, si el defendido vino, si no vino, si lo contactamos, no contactamos, o sea, en eso también es red, porque en un momento no les hice esta referencia, pero digo, si tejemos redes, que ese tejer redes sea no solo para el exterior, no solo esa red extra institucional, como puede ser desarrollo social, los hospitales, dispensarios, los lugares donde haya en cada localidad, sino el tejer red también intrainstitucional. ¿Sí? Y el de trabajar articuladamente con la Oficina de Violencia, con la Defensoría Pública, es un abordaje integral. Sí, también agrego que, bueno, en uno de los próximos encuentros se va a trabajar, se va a hablar, cuando se hable de mediación penal, creo, y la ley específicamente, la importancia del rol de la fiscalía, la defensa, en el espacio de mediación, en la evaluación para la derivación, todo esto que está saliendo también se va a volver a ver. Y también te cuento que aquí tenemos en provincia distintas modalidades.
digamos, tiene que estar, la persona no tiene la obligación, el defensor, de participar de la reunión, pero sí tiene que tener a disposición el asesoramiento. De eso también hay que poner en conocimiento a las partes. Y aquí tenemos distintas formas de dar intervención. Hay defensores que trabajan conjuntamente, por ahí un defensor en el edificio o en el cercano a donde se hacen las mediaciones, en otros lugares se los notifica, en otros se los invita, hay distintas modalidades, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y bien. Aquí me quedaba, bueno, nos hacen referencia a una de las consultas anteriores, bueno, a muy interesante este primer encuentro, el tema de conflicto. A veces la IPP no refleja todo el conflicto. Siempre es bueno compulsar el sistema para conocer la existencia de situaciones de violencia, además. O sea, otras intervenciones que se han tenido respecto de este conflicto que nos llega, ¿no? Así es. Así es. Bueno. Por supuesto que agrego una cosita a eso, siempre en este vínculo también con la Fiscalía, ya después lo hablarán, pero digo, a veces nos dicen, pero esto no estaba en la denuncia. No, tranquilo, o sea, hay cosas que es cierto que nosotros sabemos que surgen en la narrativa en un espacio, por lo que nosotros sabemos que genera también el espacio de mediación, esta cuestión de la confianza en el espacio, de la confianza en el mediador, en la mediadora que interviene, es distinto al momento en el que se hace una exposición policial, una denuncia. Entonces no es que esté mal derivado, es que surgen cosas que antes no estaban dichas. No, y además esto de crear esta empatía con las personas, de generarla, bueno, se crea un clima especial que da lugar también a que surjan estas cosas, ¿no? Así es. Así que, bueno, por mi parte ya se ha pasado el tiempo, te quiero agradecer especialmente, Karina, ha sido muy valioso tu presentación para nosotros. La verdad que hemos tenido, nos dirá Eduardo, pero un montón de gente todavía conectada, a pesar de que ha terminado el horario, ha sido muy interesante. Lo que te quiero pedir es que nos pongas en conocimiento después acerca de este artículo que está por publicarse. Y bueno, y quedamos muy agradecidos por tu participación. Les agradezco a todos también y los esperamos el martes próximo con la licenciada Sorrentino, que vamos a hablar de herramientas de comunicación. Así que bueno yo les agradezco el espacio nuevamente y les agradezco la atención y que se pueda dar este feedback de ida y vuelta después al final, que me parece también muy, muy interesante. Así que sí, me comprometo al envío cuando esté por medio tuyo, Sandra, para que lo puedas difundir y estamos en contacto a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo, también. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.